Por favor, me confirman si ven la pantalla. Sí, se ve. Listo, bien. Hemos empezado a ver la fisiología de cómo se van controlando lo que usualmente llamamos como funciones vegetativas, ¿no? Las funciones viscerales sobre todo, ¿no? Relacionados a la función que tiene el sistema tanto simpático como parasimpático que hemos mencionado. Pero sin embargo, hay otras funciones que se van desarrollando y que de las cuales nosotros no tenemos, entre comillas, un control consciente, ni tampoco las manejamos de manera consciente. Vale decir, entonces, que hay funciones en el organismo que van a regular muchos procesos internos en el cuerpo, como el control de la temperatura, ¿no? La osmolaridad de los líquidos, ¿no? El deseo de comer, el deseo me estoy refiriendo, ¿no? A beber también, inclusive a controlar el peso. Claro que nosotros podemos modular eso, ¿no? Pero el hecho de que tengamos hambre, eso el organismo lo va a señalar. Eso no depende de si ahora yo decido tener hambre o no tener hambre, ¿no? Sino que eso está relacionado a necesidades internas del organismo. Entonces, esas otras funciones también las podemos llamar como funciones vegetativas. Entonces, todo esto está bajo control de un sistema que al comienzo fue señalado solo como el circuito de Papez o sistema límbico para señalar una parte del sistema nervioso donde se encontraba el tronco encefálico e ingresaba a los hemisferios cerebrales, ¿no? Entonces, límbico es una zona intermedia. Pero pronto, ¿no? Conforme se ha ido desarrollando, sobre todo al comienzo en la psicología, se vio que esta parte tenía ciertas funciones que se derivaban de esta parte y que tendrían que ver con la conducta humana, una conducta, digamos, anterior. Ahora bien, entonces, se va viendo de que esta parte, este sistema límbico, y ya se va también conectando todos los componentes que forman este sistema, de tal manera que hoy en día el sistema límbico es considerado un sistema relacionado con el procesamiento de ciertas conductas y específicamente las emociones. Entonces es un sistema relacionado con el procesamiento de las emociones y con aspectos conductuales y aún endocrinos, entendiendo la función endocrina como el control vegetativo, como le hemos mencionado ahora último. Y aparte de esto, el sistema también, este sistema límbico está relacionado con el aprendizaje y de manera específica con la memoria. Por lo tanto, este sistema, conocido como una parte, digamos, limítrofe entre las estructuras que hemos dicho, que está o que rodea regiones basales del cerebro, ¿no? En esa parte, es un conjunto, un circuito neuronal que controla el comportamiento emocional y las motivaciones. Eso también es importante. Mucha de nuestra conducta está determinada por lo que queremos, tenemos motivaciones. Y aunque no sean motivaciones externas, pueden ser motivaciones internas propias, conservación de la vida, por ejemplo, protección, seguridad, ¿no? Alimentación. Entonces son motivaciones internas que los podemos sofisticar, es cierto, ¿no? Tenemos hambre, sí, pero no comemos, tenemos gustos, finalmente, ¿no? Y los gustos son mucho de la cultura. Dentro de este sistema, el hipotálamo es una estructura central y clave en el sistema límbico, ¿no? Que está muy conectado con las otras estructuras que llevan finalmente a conductas. Tienen que ver también con la regulación del medio interno del organismo, como el control de la temperatura,
como dijimos, la osmolalidad de los líquidos corporales, el impulso de comer, beber para controlar el peso corporal, pero más que para, claro, controla también el peso corporal, hay un sistema, pero sobre todo para obtener la alimentación que se requiere. Y por lo tanto, tiene que ver con el control con un conjunto de funciones vegetativas, ¿no?, que el encéfalo tiene a cargo. Anatómicamente, claro, es un conjunto de estructuras y en el centro se encuentra el hipotálamo. Hay corteza, sí, que es la corteza septal, el área septal, por ejemplo, la área parolfatoria, que ustedes ya deben conocer o recordar en qué están comprometidas, ¿no? Están los núcleos anteriores del tálamo, los ganglios basales, el mismo hipocampo, la amígdala, ¿no? En esto, entonces, el hipotálamo es una estructura central, un componente central del sistema límbico, y está, que se llama, muy conectado con estas estructuras. Entonces, si más o menos queremos señalar los componentes, tendríamos que ver primero, no primero, sino que la corteza, que podríamos mencionarlo o podríamos mencionarlas como el lóbulo límbico. Está el área orbitofrontal, ¿no?, que está en la parte de acá adelante, el área paraolfatoria, que se encuentra por este lugar también, la circunvalación subcallosa, ¿no?, el cíngulo, el istmo, el parahipocampo, hasta el úncuso gancho y el girodentado. Luego están los núcleos asociados con el núcleo de septo pelúcido, ¿no? Bueno, acá no se puede ver, el epitálamo, el hipotálamo, los núcleos talámicos anteriores, las amígdalas, ¿no? Y luego fibras de conexión, el fornix es una estructura de conexión, ¿no?, y es el hielas maminotalámico. Podemos ver todo lo que vendría a ser la circunvolución pericallosa o del cíngulo, ¿no?, que vendría a ser toda esta estructura que está pintada de color verde, que vendría a ser la corteza asociada al sistema límbico. Y es una corteza que tiene doble comunicación, tanto con el sistema límbico como con el resto de la corteza. Y es una paleocorteza anterior, ¿no? Bien, y para señalar tres estructuras que son muy importantes, ¿no? El hipocampo, que tiene que ver mucho con el aprendizaje, la memoria, la amígdala y todo lo que viene a ser la corteza entorrinal. Y el diencéfalo, que también participa, sobre todo los núcleos anteriores del tálamo, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué funciones se van describiendo dentro del sistema límbico? Sí, es una estructura que tiene que ver con el establecimiento de una unidad entre el cuerpo, o sea, con todo lo que hemos mencionado, ¿no?, su función vegetativa, desarrollo, etcétera, y la mente, la psiquis en el ser humano, ¿no? O sea, tiene que haber nuestras conductas se acompañan de unas modificaciones vegetativas, y las funciones vegetativas también en muchos casos determinan nuestra conducta. Entonces, entre los dos hay una relación que deben ser concordante. Si debemos hacer un gran esfuerzo porque queremos desarrollar una actividad, etcétera, el medio interno también tiene que estar dispuesto a hacer el esfuerzo y hacer las modificaciones o crear las condiciones para que se pueda dar ese efecto, digamos, esa conducta, ese gran esfuerzo. Diferente cuando decidimos descansar. También el metabolismo y todo lo demás, las funciones vegetativas adoptan otras condiciones. Tiene que ver también con la actividad social del individuo. Claro, alguien ve hacia afuera y con eso determina la conducta, ¿no? Entonces, la conducta debe ser acorde al medio, a la realidad en la cual se encuentra para ese momento. Ciertamente regula el carácter,
Y por ahí, ¿alguien, ustedes, han hecho psicología? ¿Aló? Sí, doctor. Ya. La personalidad está formada por dos elementos. ¿Cuáles son? El carácter y la conducta. El carácter y la... Temperamento. Me pregunta. ¿Y el carácter y? Temperamento. Y el temperamento. El temperamento no lo podemos cambiar. O sea, nacemos con un cierto temperamento biológico. El carácter sí los podemos modificar, ¿no? Y si modificamos el carácter, de hecho, podemos modificar nuestra personalidad. Eso es por formación, ¿no? Entonces, la forma como vamos a responder conductualmente y psicológicamente también está o interviene el sistema límbico en esa respuesta. Y de hecho también tiene que ver con la conducta instintiva de conservación individual, individual y también de la especie. Eso significa que está comprometido en todo lo que es el comportamiento sexual. Y claro, si hemos hablado del área parolfatoria, el área septal, entonces, de hecho, aquí están los elementos del comportamiento sexual. Acuérdense del rienencéfalo. Modula así ciertamente las funciones viscerales y endocrinas del organismo, participa en el control de la vigilia y el sueño también, y forma parte del proceso de excitación y atención, ¿no? Y aquí está tan asienta ciertas características o respuestas que podemos dar, ¿no? La ira, la docilidad, por ejemplo. Y entonces, por lo tanto, determina mucho el comportamiento nuestro, pero de nuestras emociones y también de la motivación. Y a esto le vamos a agregar la memoria que tiene que ver con el aprendizaje. Siendo rápido, digamos, en la descripción de estos componentes, tenemos el hipocampo, que determina si una experiencia es suficientemente importante para ser almacenada. El hipocampo tiene mucha conexión con la amígdala, pero al hipocampo le llega información de lo que vivimos y lo va a almacenar para que en una experiencia similar él recuerde lo que pasó, qué sucedió, ¿no? Y por ejemplo, en los animales inferiores es importante el hipocampo debido a que como tiene una fuerte, digamos, una fuerte ligación al olfato, por ejemplo, los animales inferiores, y con el olfato ellos determinan si es que es un alimento o es algo dañino, ¿no? Huelen el peligro o no huelen el peligro. Entonces, eso no solamente, digamos, para que eso pueda, digamos, servirle, eso tiene que quedar almacenado en algún lugar. Y luego, con el tiempo, lo deriva a otras zonas distantes del cerebro, del encéfalo, como memoria ya posterior. Pero como memoria inmediata en los animales y a corto plazo, debían reconocer. Y ni qué decir con respecto al comportamiento sexual, ¿no? Si es que está, digamos, en celo o no, y hay hormonas, ¿no?, que son captadas mediante el olfato. Entonces, el hipocampo tiene esa información. Los cuerpos mamulares participan en el control de la vigilia y también en la sensación del bienestar del individuo. Eso quiere decir que tiene conexiones con el epitálamo, ¿no? La corteza límbica, que mencionamos, el paleocórtex, sí conecta con las áreas profundas del cerebro y con el neocórtex. Allí es donde hacen conexión y vamos a ver que a través del hipocampo también lo que va a suceder es entonces un proceso de aprendizaje. Mucho más complejo en caso nuestro, ¿cierto? Pero que ese es el medio por el cual se da esos procesos de aprendizaje. Y el hipotálamo, que lo consideramos como la vía principal de salida del sistema límbico, no es la única, ¿no? Pero sí tiene que ver mucho con la forma en que se va a responder digamos, al estímulo. Empezamos revisando, por ejemplo, la relación entre aprendizaje y las emociones.
¿no? Las emociones son respuestas, pero respuestas que se da a determinados estímulos. Entonces, para poder dar una respuesta a un estímulo, ese estímulo debe ser recordado. Si no, en cada vez que tuviéramos un encuentro en similares circunstancias, de nuevo tendríamos que aprender, y de nuevo tenemos ni siquiera de aprender, sino reconocerlo y responder. Y luego se borra. Nuevamente viene el mismo estímulo, lo procesamos y respondemos, y se borra. Eso es un poco lo que sucede con los animales inferiores. Por eso ellos no aprenden, ¿no? Es muy limitado su proceso de reconocimiento y almacenaje de esas experiencias. En nuestro caso, la información que el cerebro necesita recuperar de manera consciente, ¿no? Como hechos del mundo o episodios personales, se procesa a nivel del hipocampo. Allí llega y son almacenados, ¿no? El hipocampo distribuye esos datos y los guarda en sitios adecuados. Por ejemplo, si es visual, se guarda en el centro de la visión. Por eso nosotros recordamos figuras, las letras y todo lo demás. Ahora bien, en el contexto emocional hace que esos hechos se fijen en el centro de la memoria emotiva, que es la amígdala. La amígdala es el centro de las emociones. La amígdala no es sino una estructura que ha aprendido, ve el mundo, como lo llaman como una ventanita, ve el mundo y sabe lo que sucede allí y recuerda si eso fue, digamos, dañino, peligroso, y, digamos, poner un ejemplo simple, ¿no? Ya recuerda, sabe, y desencadena una respuesta emocional. Si es de peligro, temor, a correr, puede ser una experiencia satisfactoria, de satisfacción, ¿no? Puede ser también de que algo le arrebató, fue ira, cólera. Esas experiencias, la visión que hace la amígdala al medio interno desencadena ese tipo de respuestas, de tal manera que el individuo puede responder rápidamente. ¿Por qué? Porque ya hay recuerdo de eso y de lo que sucedió y la forma que se respondió. Un ejemplo puede ser, ¿no? Frente a un temblor, ¿no? ¿Qué causa hacemos? Salimos corriendo, porque hemos aprendido a que si nos quedamos ahí, nos cae todo, ¿no? Entonces, a correr. Eso, en buena cuenta, esa decisión de correr instintiva ha sido por parte de la amígdala, no de la corteza cerebral. Claro que podemos controlarlo, modularlo, sí. Claro, defensa personal, ¿qué nos dice? Hay que salir corriendo, sí, pero viendo las áreas seguras y no pisando al amigo o al compañero que está al lado. La amígdala haría eso, sale corriendo por donde puede y atropella a quien puede. Pero la corteza cerebral, ya que defensa civil indica que eso no debe ser, modifica esa respuesta y bueno, para eso ya nosotros sabemos cuáles son las salidas seguras, ¿no? Y bueno, no podemos atropellar al amigo, al compañero, no podemos hacer eso. Pero eso ya la corteza lo está modulando. Porque si simplemente todo se lo dejásemos a la corteza para que tome esa decisión, la corteza es analítica. Y dice, esto es un temblor, ¿dónde estoy? ¿Está el techo? ¿Me puede caer? ¿No me puede caer? ¿Dónde está la salida? O sea, se demoraría demasiado la corteza en responder frente a esa situación que ya se vivió con anterioridad, ¿no? Pero la amígdala no, da una respuesta rápida, inmediata. Y entonces las emociones son eso, respuestas que ya se ha aprendido a lo largo de la evolución y que han permitido que los seres humanos y también los animales, los mamíferos, puedan responder rápidamente, ¿no? Ahora,
la amígdala envía las neurotransmisiones al hipocampo para que guarde de manera permanente esa experiencia, o esa experiencia finalmente, ¿no? Entonces queda guardado queda guardado y es un recuerdo, ¿no? Un recuerdo que está ahí. Ahora, esa memoria emocional está latente. Su manejo es inconsciente y no depende de los deseos de olvidar de la persona. Claro que aquí también esto se puede modular. Hay cosas que para nosotros son desagradables y preferiríamos olvidarlas. Pero frente a un estímulo semejante, va a salir. La persona se niega, sobre todo cuando tiene algunos problemas y no quiere, cierra los ojos y no quiere vivir su mundo, tarde que temprano va a salir esa experiencia. ¿Por qué? Porque no va a faltar un momento en que se encuentre en similares situaciones y ahí va a aflorar, ¿no? Entonces, esa memoria emocional, esa respuesta sí está latente. Y que lo recordemos o no es muchas veces imposibilidad de la persona y va de manera inconsciente va a manifestarse. Entonces, por lo tanto, cualquier episodio posterior puede activarla. Bueno, ejemplo, un olor, una voz, una imagen, ¿no? Va a disparar los neurotransmisores de la amígdala hacia el hipocampo y los recuerdos aparecen. Entre la amígdala y el hipocampo, por lo tanto, acá hay una relación que determina el comportamiento rápido, inmediato, que realizamos en función a lo que anteriormente nos ha pasado. La evocación automática del recuerdo también va a activar sensaciones que están asociadas, ¿no? Asociadas, por ejemplo, dolor, angustia, que eso es emocional. Claro, estamos hablando de un dolor emocional, ¿no? Angustia. Entonces, no solo se evoca lo que sucedió con anterioridad y la respuesta, sino también se evoca la emoción, el sentimiento. Entonces, miren, si vemos a la amígdala individualmente, es un órgano en el sistema nervioso, en el cerebro, que ve el medio ambiente como una ventanita y se encarga del procesamiento y almacenamiento de las reacciones emocionales. Hay un estímulo, claro, esto viene y a través del tálamo va a la corteza y también al hipocampo. Pero tanto el hipocampo como la corteza y el tálamo llegan a la amígdala, llevan información hacia el núcleo lateral, que es el núcleo más antiguo de la amígdala. Muchos animales mamíferos solo tienen el núcleo lateral y una respuesta que van a dar. Pero en el caso del ser humano hay otros dos núcleos, el núcleo vasolateral accesorio y el núcleo vasolateral, ¿no? Que permiten procesar recuerdos, emociones mucho más complejas y almacenarlas, ¿no? Y solo es toda esta, digamos, información y todo lo que se activa en estos núcleos va al núcleo central y es por donde sale la respuesta. Entonces, ¿qué tenemos? Acá tenemos la amígdala, un estímulo emocional, puede ser inclusive, va al tálamo, y el tálamo informa a la amígdala, da a conocer a la amígdala, pero también puede ir a la corteza sensorial primaria, a cortezas de asociación primaria y hasta la corteza de asociación también primaria, ¿no? Ahora bien, desde estos lugares también tienen conexiones con la amígdala. Por eso es que nosotros, cuando recordamos un hecho, aunque no lo estemos viviendo, nos puede desencadenar una emoción. Ahora bien, la amígdala, desde la corteza también tenemos todo lo que viene hacia la corteza entorrinal, el hipocampo, todo, y hay conexiones con la amígdala. Y la amígdala tiene solo una salida, una respuesta, que es la respuesta emocional, y que va a determinar una conducta, reacciones autónomas vegetativas en el organismo y también reacciones endocrinas. Claro, estos últimos dos tienen que ver con la respuesta vegetativa finalmente.
Respuestas autónomas se proyectan al hipotálamo lateral, al núcleo del vago y del núcleo ambiguo al núcleo paraventricular. Y ahí nos explican por qué puede haber respuestas como taquicardia, hipertensión. Si hablamos del núcleo del vago y el núcleo ambiguo, la secreción que puede dar lugar a úlceras, por ejemplo, el control de la micción, la defecación, la bradicardia, etc. También la función respiratoria, puede haber disnea, respiración entrecortada, ¿no? Conductuales, a través del locus coeruleus, zonas tegmentales, por ejemplo, que son estímulo para el comportamiento de vigilia y la atención. A través del núcleo reticular pontino, reacciones también, pero que son, digamos, reacciones como patrones, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, reacciones de inmutarse. Muchas personas, como defensa frente a algo que les está agrediendo, como que se vuelven inmunes o no cierran los ojos físicamente, pero sí cierran los ojos y se inmutan. No les interesa. Se caiga o no se caiga, no les importa. Pero esa es una reacción que están haciendo, tal vez como defensa, ¿no? Acá tienen conexiones a los núcleos del nervio trigémino facial, y de ahí que uno pueda ver en la expresión facial el estado de la persona en la que se encuentra. Puede ser una expresión de miedo, de temor, pero también puede ser una expresión de alegría, etc. Entonces se manifiesta en el rostro, porque hay conexiones a través del nervio trigémino facial a los núcleos de la amígdala, y esto determina expresiones conductuales, ¿no? Mediante la sustancia gris central puede suceder una inmovilización, una hipoalgesia, ¿no?, que le permite a la persona en esas circunstancias poder responder. Respuestas hormonales a través del núcleo paraventricular, por ejemplo, una respuesta hormonal de tensión, estrés, secreción de cortisol. Entonces, la amígdala tiene conexiones con varios aspectos o varios elementos del sistema nervioso central que posibilita estas conductas, estas expresiones, ¿no?, que sean autónomas, conductuales y aún hormonales. Esto es otra forma de verlo, ¿no? Acordémonos que mucho de nuestra conducta está determinado por estímulos, ¿no? Por ejemplo, el estímulo de miedo condicionado y el estímulo de miedo incondicionado. ¿Cuál es la diferencia entre una respuesta condicionada y una respuesta incondicionada? Ustedes han hecho psicología. ¿Aló? ¿Hay alguien por ahí? ¿Cuál es la diferencia entre la respuesta condicionada y la respuesta incondicionada? Cuando hay recompensa, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Las respuestas condicionadas están dadas por la experiencia. En cambio, las respuestas no condicionadas o sea, no existe un estímulo, pero se produce sin una experiencia previa. ¿Un ejemplo nos puede dar? Por ejemplo, en el caso de una respuesta condicionada, bueno, como eso por parte de la experiencia, digamos, en el anterior, como usted dijo, en el ejemplo, ¿no?, ante el caso de un sismo, va a ser una respuesta condicionada debido a la experiencia que hubo, ya sea por correr o ya sea por esa experiencia, va a suscitarse una respuesta condicionada. En cambio, en una respuesta no condicionada puede ser la salivación, o
acciones fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, el cierre, cuando se cierran los párpados ante un estímulo que es desagradable a la vista. Por ejemplo, si hay mucha luz, entonces es una respuesta no condicionada porque los párpados eh, se cierran sin haber habido un estímulo o una experiencia previa. O básicamente eso sería, doctor. ¿Su nombre, señorita? Jacqueline Macedo. Ya. Si tomamos el ejemplo que retoma su compañera, frente a un temblor, salimos corriendo, atropellando, lo que fuese. Esa es una respuesta incondicionada. Y muchas de nuestra conducta es así, instintiva. Y si queremos, nos comparamos con los animales inferiores, ellos hacen esa conducta incondicionada. Písenle la cola al perrito, el perrito los va a morder. Así de simple, porque se está protegiendo, ¿no? Entonces, buena cuenta, una respuesta incondicionada es una respuesta instintiva, rápida. Mientras que hay un temblor y salimos ya no atropellando al compañero, viendo por las rutas que nos enseñaron, esa es una respuesta condicionada. Ya nos han condicionado, ya nos han adiestrado. Entonces, lo mismo, si el perrito le pisan la cola y voltea a morderles, se da cuenta que es el dueño el que lo alimenta y que todo lo demás, y está sometido a él. Porque los animales inferiores, el perro, el gato, siempre tienen una jerarquía y al amo lo consideran el superior. Si ustedes quieren, en algunos animales está el macho alfa, ¿no? Porque es el que domina. Entonces, en caso del perrito, por ejemplo, a su dueño lo considera su jefe, su macho alfa, como le dicen, ¿no? Y entonces voltea a morder, pero se da cuenta que es su dueño y no hace nada, se queda. Respuesta condicionada. Y nosotros, mucho de nuestra conducta es condicionada por nuestra educación, por nuestra formación, ¿no? Y es ahí donde la corteza modula estas respuestas que son instintivas, básicas, ¿no? Ahora bien, ciertamente, tanto en la conducta condicionada como en la incondicionada, la amígdala está comprometida. La amígdala es rápida, inmediata, pero estos estímulos son los que van a hacer que la amígdala pueda responder. Ella va a responder siempre, rápido, inmediatamente. Pero esa respuesta va a ser modulada dependiendo también de los niveles que están comprometidos en esa respuesta. Bueno, esto es un cuadro con un poco más de detalle con respecto a lo que estábamos mencionando, ¿no? Ahora bien, en caso de la amígdala, la corteza que está involucrada en la corteza va a estar involucrada en todas las etapas del procesamiento sensorial, percepción y almacenamiento a corto plazo, y también de retroalimentación corporal. Todo este comportamiento va a ser proyectado, o mejor dicho, sí, proyectado desde la amígdala. Ahora bien, pero la amígdala también tiene proyecciones al hipocampo, al tronco encefálico, ¿no? Tiene conexiones también con la corteza frontal medial, que tiene que ver con la regulación de la amígdala y organización y acción basada en las emociones. Ahora bien, entre la amígdala y la corteza van a determinar actividad de ciertas estructuras, como la corteza cingulada anterior, ¿no? Que tiene que ver con la memoria, el trabajo y la atención. En este momento yo no sé si esta clase les es agradable o no les es agradable. La amígdala está ahí, pero toda esta información está siendo llegada a la corteza cerebral para el procesamiento, ¿no? Y en la corteza cingulada anterior, entonces va a ser de que estemos aprendiendo, ¿no? Los datos, aunque no es un aprendizaje propiamente, pero sí nos permite trabajar. Si uno quiere trabajar,
necesita recordar y de manera rápida, instintiva, ¿no? Porque si no, volteamos la cabeza y nos olvidamos qué hicimos, qué estábamos haciendo, ¿no? Entonces, esa memoria de trabajo sí es factible debido a la corteza cingulada anterior y orbitofrontal. Nos permite el trabajo. Obviamente que esta memoria de trabajo está fuertemente acompañada o, digamos, informada desde la corteza. Entonces, aquí, y por lo tanto, la amígdala tiene que ver mucho con lo que es la memoria del trabajo, lo que hacemos habitualmente. Ahora, de hecho, la amígdala trabaja junto con el hipocampo. Si estamos diciendo que el hipocampo es el que recibe la información y lo graba, esto entonces va a dar lugar a que el hipocampo, uno, tenga conexiones ciertamente con la amígdala, pero también tiene que ver con la memoria explícita acerca de una situación emocional. Todos tenemos en algún momento situaciones emocionales, o mejor dicho, lo que vamos viviendo tiene un componente emocional, que es lo que le interesa a este sistema, ¿no? Entonces el hipocampo lo que va teniendo es almacenaje de ese tipo de información. Y esa memoria de la situación emocional también es memoria de trabajo, es experiencia consciente. Ahora, el sistema en la amígdala tiene el componente de la memoria emocional, que es implícita, que también sirve, como mencionamos, para la memoria del trabajo. Entonces, siempre que nosotros trabajamos, hacemos algo, estudiamos lo que fuese, está siempre los dos componentes, la información propiamente dicha, que más o menos idea por cuenta del hipocampo, y lo emocional. Hay temas que nos gustan, hay temas que no nos gustan, ¿no? Y es que eso también puede estar relacionado a experiencias anteriores. Rara vez tenemos una experiencia que sea totalmente nueva, que no tengamos ningún antecedente. Entonces ahí diremos que sí, ahí como que la amígdala no tiene que decirnos nada, pero es muy raro, rarísimo, a pesar que nuestros aprendizajes sean nuevos. Ahora bien, un estímulo actual, cualquiera que sea, similar a la situación anterior, de hecho la amígdala la va a recordar y el hipocampo también lo va a acordar. Y entonces eso nos permite una respuesta. Algo hacemos. Y ese hacer algo definitivamente tiene que ver con la memoria del trabajo. Pues no es solamente para ver algunos circuitos. Entonces, entre el hipotálamo, bueno, acá no, y aquí entra otra estructura del hipotálamo, y la amígdala cerebral. Aquí más bien lo que se va a ver es evaluación de lo significado biológico, si es positivo o es negativo con respecto a una respuesta que vamos a dar. Involucrada la región orbitofrontal y la región orbitofrontal va a frenar los impulsos automáticos y va a decidir. Si se decide o no, el afloramiento del sentimiento. Claro, nosotros vamos controlando nuestras emociones. Nuestras respuestas también las controlamos, a pesar de que nos sea desagradable de repente, y nos acordamos bien de qué es lo que sucedió, ¿no? Pero como estamos en una situación, un contexto diferente, la voluntad, la región orbitofrontal, va a modularlo, lo puede frenar. Claro, yo lo recuerdo de este individuo, me hizo daño, yo lo pego. Ya lo tengo en mis manos, pero un momento, no. Estamos en reunión, es una ceremonia, mejor me controlo y en otro momento será, ahora no. Pero esa decisión, digamos, que está tomando es consciente. Y eso solo corre por cuenta ya de la decisión que tenga la persona. Y esos son actos volitivos. Y los actos volitivos se asientan en la corteza frontal. Allí están. Entonces, dependiendo de esa condición, o en todo caso, de
de la revisión que hace la corteza frontal, se va a permitir o no el afloramiento del sentimiento. Quiero llorar, pero no es momento, me aguanto. Quiero reír, tampoco es momento, ya otro día reiré, otro momento reiré, ¿no? Entonces, esa decisión más bien ya es consciente. Muy bien, y entramos a lo que viene a ser el hipotálamo, pero para esto necesitamos mucho más tiempo que el que tenemos en este momento. Entonces lo dejaremos por el momento hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí esta parte que hemos mencionado. Doctor, Sí. buen día. Disculpe, quería preguntarle, estaba viendo, bueno, cuando revisaba el libro, sobre los centros de recompensa y de castigo. No sé si podría explicar un poco de eso. Eso lo vamos a ver más arriba todavía. Todavía no hemos entrado, pero más arriba lo vamos a ver. Y ustedes ya han estado viéndolo con respecto a las drogas que están viendo. Hay un centro de recompensa y castigo. Y justamente tiene que ver con el hipotálamo. Pero lo vamos a seguir subiendo. Pero ustedes ya lo han debido de ver. Y esa es la razón de qué. Cuanto a drogas. Aprendizaje también, creo. No, lo que usted está mencionando, centro de recompensa y placer. Los tres grupos deben saber en qué interviene ese centro, porque los tres los mencionan, solo que lo han dicho de otra manera y no se dan cuenta que están hablando de esa estructura. Y los tres grupos lo mencionan. Sí hay el centro de recompensa y placer, sí lo hay, estamos de acuerdo. Y que tiene que ver con el sistema límbico, sí, pero un nivel más superior. ¿No? Es la escala siguiente. Y cuando cuando las personas son adictas, entra en funcionamiento este sistema. ¿Cómo se llama eso? ¿Los adictos sienten placer o no sienten placer? Sí. Claro, se sienten satisfechos. Sea que los exalte, sea que los deprima o sea que sea una droga alucinógena. O sea, con esos, digamos, con esos sentimientos, con esa evidencia, eso quiere el adicto. ¿Y por qué quiere eso? Estaba viendo, doctor, de que le da como una cierta paz, insensibilidad al dolor, ¿no? O sea, como una tranquilidad, y que por eso... ¿Le da? Y luego sigue con el síndrome de abstinencia, donde ya solo empieza a depender de eso. Claro, pero antes de irnos, ¿qué le da? Le da satisfacción. Cuando comemos, estamos de hambre y comemos, ¿sentimos satisfacción? Sí, sentimos satisfacción, pero incrementen esa sensación de satisfacción mucho más. ¿Qué le llamamos? Placer. Placer. Y entonces hay un centro conocido como el centro del placer, o centro del placer, que así se le llama en términos farmacológicos, pero no es sino el centro de la satisfacción. Y el centro de la satisfacción está en relación con el otro centro que tiene que ver con la no satisfacción. Cuando no satisfacemos nuestros deseos, ¿cómo nos sentimos? ¿Insatisfechos? Insatisfechos. Nos sentimos como que alguien nos castiga. Entonces, por eso ese centro se llama centro del castigo y del placer. Las drogas hacen de que sintamos placer, estímulo, satisfacción, ¿no? A ese nivel. Y eso quiere la persona. Primero como deseo
Y luego en el adicto más bien se convierte en una necesidad. Es igual que como comer para él, ¿no? Para nosotros es comer y satisfacción. Listo, por eso comemos siempre. Pero él con la droga necesita la droga siempre. Y se convierte en un adicto. Bueno, eso lo vamos a ver cuando desarrollemos ya lo del hipotálamo, ¿no? Del hipotálamo. Eso se llama el centro de recompensa y placer. Y ustedes ya se estarán imaginando el neurotransmisor y todo lo demás, ¿no? Muy bien. Yo creo que lo dejamos por el día de hoy hasta el día lunes. Una pregunta. Bueno, ya con los... ¿a qué hora hemos quedado para trabajar con el grupo que falta? Si no me equivoco, es el grupo B. Sí, doctor, a las 11. ¿A qué hora? 11, doctor. 11. Uy, estamos en problemas, porque a las 11 hay consejo universitario. Sí, esto está medio complicado. Entonces, ¿qué otra hora podría ser? Quedaba, doctor, el otro horario de la 1. No sé si los compañeros están disponibles. El grupo B, delegada, por favor. No, es que los consejos tienen una hora de inicio, pero nunca tienen una hora de finalización. Y sí, se extienden por lo menos sus 2 horas, 3 horas y hasta a veces más, ¿no? Doctor, no sé si usted podría en la noche. ¿A qué hora sería en la noche? A la hora que usted esté dispuesto, porque creo que no tiene nada en la noche. Doctor, el grupo C está a las 8. Después de eso pueden hacer a las 9. Entonces, a las 8 podría ser. El grupo C, doctor, está a las 8. A las 9 sería el grupo B. No, un ratito, no. Ahora, aclaro. Con los 2 grupos que hemos hecho práctica, se ha quedado que tienen que hacer una revisión, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, sí. Lo vamos a pasar para las prácticas del día lunes y martes, en su horario. ¿Listo? Para no complicarnos mucho. Entonces, la práctica del lunes y del martes sería lo que estamos dejando a los grupos para que hagan su revisión. ¿Listo? Ya entonces eso no nos evita que estemos haciendo reprogramación fuera de hora. Entonces tienen hasta el día lunes, o bueno, el día lunes sería con los grupos que queda, que les corresponde, y el martes, el grupo que le corresponde. Claro, con el grupo B ahora vamos a revisar, y lo más probable es que también vamos a tener que hacer lo mismo. Entonces, esa revisión segunda que se está haciendo, ya con las observaciones que hemos mencionado, lo hacemos a la siguiente semana en los horarios normal de cada grupo. ¿Listo? Entonces ya no tendríamos que estar planificando o sacando horas, tiempo extra. Pero sí nos queda la práctica con el grupo B, que eso sí tenemos que verlo ahora, ¿no? Entonces, si es así, yo les estaría tomando la palabra para que con el grupo B hagamos la práctica a las 8 de la noche. Jacqueline, por favor. Sí, Steve, es que ahora me han escrito algunos en mi grupo, dice que tienen clases. ¿De qué hora? Creo que tienen clases de 6 a 8 y luego tienen de 8 a 10. ¿Y quién tiene clase de 8 a 10? Que yo sepa, ese horario no hay, ¿eh? No existe. Que se reporte el compañero hoy. Doctor, sí, es que llevamos con el doctor Pasara y bueno, nos dijo que no estaba disponible a las horas que se le había puesto en el horario. Pero el doctor Pasara es epidemiología y con nosotros nada tiene que hacer epidemiología. Sí, doctor, yo llevo epidemiología con el doctor Pasara. Claro, si me dijeran que con algún curso del ciclo se cruza, bueno, yo tendría que ver por qué se cruza primero, pero no hay, ¿no? Entonces significa que son estudiantes de otros niveles, ¿no? Que están en otros niveles.
Mm, ya, alternativas. Claro, porque hay que dar alternativa. Doctor, ¿lo podrían hacer mañana, el grupo B? ¿A qué hora sería mañana? Yo creo que nadie tiene clase, doctor, mañana, el grupo B. A la hora que usted disponga, doctor. Ya, entonces tendría que ser a las 7 de la mañana. Yo Ya, creo que está bien, doctor. sí está bien, doctor. Listo, entonces mañana a 7 de la mañana. Ya, ya, doctor, gracias, a las 7. Y nos vemos Gracias, doctor. ya hasta mañana entonces, con el grupo B y con los demás hasta el día lunes. Hasta el lunes, Que doctor. tengan un buen día, un fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, doctor.